De la presencia del 12 de octubre también tenemos que decir que Colón llegó a Costa Rica en septiembre de 1502, en el cuarto viaje. Y ese cuarto viaje de Colón fue muy rico porque hay descripciones hechas de ese cuarto viaje que son hermosísimas, bellísimas. Porque Colón inicia el cuarto viaje allá en Honduras y termina en Panamá. Pero cuando pasa por Costa Rica, ahí está casi 15 días metido ahí en la islilla esa de la Huita y entra en contacto con las comunidades indígenas de esa zona y las describe maravillosamente como las más cultas de toda esa región, las que hablaban más lenguas indígenas de esa región. Incluso hay un toque ahí que quiere llevarse unos indígenas de traductores a Panamá y se le levanta a la comunidad protestando. Hay intercambio de objetos y regalos y esas cosas. Describe animales, describe los ranchos. En un rancho describe que eran ranchos grandísimos donde podían habitar 100 personas o más en grupos familiares. Describe que en uno de esos ranchos hay un cadáver que lo están preparando sin despedir olores. Es interesante porque eso significaba que esos indígenas tenían formas de tratamiento de cuerpos de muertos para, ya fuera para embalsamarlos de alguna manera, preservarlos y hacerle los trámites mortuorios posteriores. Pero había un manejo de eso muy interesante. Describe animales como el mirobalano y otros que están en la zona. Entonces, eso es una cosa que es importante en ese sentido. ¿Qué nos dejan los españoles? Lengua. La lengua española la impusieron a la fuerza, obviamente, sobre las comunidades indígenas. No podían ellos someterse al conocimiento de las lenguas indígenas porque eran más de 40 dialectos en todo el continente. Entonces era más fácil imponer la lengua dominante, obligar a la gente a aprender eso, que era una manera también de identificar al dominado con el dominador, ¿verdad? Claro. Nos dejan los vestidos porque ellos nos visten, nosotros andábamos casi semidesnudos, ¿verdad? Entonces nos visten. ¿A qué estilo nos visten? Al estilo como vestían los españoles. Entonces había una identificación de vestidos con el dominador también. Entonces hablamos como el dominador, nos vestimos como el dominador y ahí nos vamos identificando más. Igual que cuando se mete la ropa americana aquí con jeans y con otras cosas y con marcas y un montón de cosas que la gente empieza a andar lleno de marcas extranjeras, ¿verdad? Anunciando a las empresas de comida chatarra y todas esas carajadas. Y la gente, eso es parte de una identificación cultural. Nosotros podríamos tener dos notas de toque de los españoles. Primero, 1492, cuando los españoles llegan a Guananí, allá a la República Dominicana, por esa zona, y 1502, cuando Colón llega a Costa Rica. Son como los dos toques de España con el territorio costarricense. Uno por el continente, simbólicamente, llegaron ahí, llegaron a todo el continente, y el otro cuando llegan a Costa Rica, 1502, Colón. Entonces, para ubicar el proceso de la conquista de Costa Rica, podemos ubicar, en términos muy generales, desde que llegaron los españoles al continente, 1492. Términos más precisos, 1502, cuando Colón toca la zona de Cariari. Y la más precisa todavía, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo llega a Nicoya, entre 1519 y 1521, que es cuando empieza la penetración del territorio nacional y empieza el proceso de la conquista efectivo. Entonces, la fecha de la conquista la podríamos ver en esas tres dimensiones. Una muy general, muy simbólica para todo el continente, otra precisa en el toque de Colón y la llegada de Fernández de Oviedo, que es cuando inicia el proceso de conquista, que termina esa primera etapa alrededor de 1560, 1570, que es cuando los españoles han llegado al Valle Central, se meten ahí en Cartago, fundan Cartago y tienen dominado el Valle Central, donde empiezan a establecerse e inicia el proceso, ahora sí, de la colonización, de lo que llamamos colonia, la colonia, no la conquista, sino la colonia, donde empiezan los españoles a organizarse en función de la economía de ellos y de todas las cosas. Eso es más o menos lo que gira alrededor hoy del 12 de octubre. Hacemos una memoria histórica, sí, de la presencia de los españoles en el continente, el significado que eso tiene para la historia universal, la incorporación nuestra en ese sentido a la globalización de la época, al comercio internacional con España y la particularidad de la hispanización que se hace del continente americano en ese sentido con
lengua, con presencia española, con religión española, con el derecho español que se impone, con todas las cosas que se imponen en el continente, aplastando y destruyendo todo lo que es la cultura aborigen local. Yo creo que eso es lo más importante. Y cómo dentro de esas cenizas empezamos a resurgir nosotros ya como una nueva identidad hispana. Que aunque no tenga celebración en el primer centenario, ni en el segundo, ni en el tercero, pero en el cuarto sí, pero en el cuarto es cuando ya estamos independientes. Sí. Y cuando ya tenemos alguna presencia que tiene que reconocerse. Entonces España crea el vínculo ese de la ruptura que se había hecho en 1821, en el 1826, el último país que se independizó de España, la ruptura esa y ese tránsito a la celebración en que empieza a rescatar el vínculo con el desarrollo del concepto de hispanidad, del Día de la Raza y ese tipo de cosas que trataron de darle vuelta. Y el mismo en Costa Rica, incluso parte de eso es la gestación de la moneda El Colón, que se hace en 1897 como resultado de todas esas celebraciones, ¿verdad? Que es algo que también ha sido súper criticado, ¿verdad? En algún momento, me imagino que antes también, en algún momento... En Honduras está el Empira. En Panamá está el Balboa. Aquí yo me acuerdo que en algún momento se discutió entre la comunidad y proponían que volver a las cañas, 3,000 cañas y tal, en honor al general, o volver al peso. No me acuerdo que la fecha, no recuerdo si las cañas era por el general Cañas, pero en todo caso... No, lo decían en ese momento como por el general Cañas y tal, sino digo yo, pues porque ya se usaba el Cañas y que yo lo escucho mucha gente mayor que utiliza el Cañas. Las cañas no sé. Sí, claro. 3,000 cañas, 2,000 cañas, sí lo he escuchado bastante. Sí, así eso sigue usando ahí porque es parte de una cultura nuestra de las antiguas monedas. A veces hablamos de pesos y centavos, y no de céntimos. Tenemos que hablar de colones y de céntimos, que es la unidad monetaria de los últimos 127 años, digamos así. Sí, porque todavía se... Ahora que Luis mencionó esto, Vladimir, de la leyenda negra, que también, bueno, hay una leyenda negra y una leyenda blanca. No sé usted qué opinión le merece. ¿Qué entendemos primero ustedes que entienden por la leyenda negra? Es que bueno, se dice, o lo escuchamos nosotros mucho, de que existe una leyenda negra alrededor de la conquista española, que lo que se ha encargado es de satanizar y exagerar digamos, esa parte violenta de los españoles, y que más bien, pues, hasta en algún punto pudo haber hasta dejado mejores cosas porque se habla de que... Hay dos conceptos, ahí está importantísimo. Leyenda negra, satanizar la presencia de los españoles porque pudo haber dejado mejores cosas. Ahora, dos cosas, conceptos. Si vamos a ir a ese punto, ¿verdad?, de leyenda negra de los españoles, vamos a valorar justamente la presencia negativa. ¿Qué fue lo que ellos vinieron a hacer, qué destruyeron y todo eso? Es un poco esa parte. A eso lo tratan de subsanar diciendo que nos dejaron un legado. ¿Cuál es el legado? El idioma, la religión, la tradición jurídica, un montón de cosas que la raza mezclada, todo ese tipo de cosas se pueden valorar, ¿verdad? Esa es parte de esa leyenda, pero si ocultamos esa leyenda negra, no es que dejó de existir, sencillamente la ocultamos. ¿La exageramos o no la exageramos? Esa es otra discusión. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que el continente tenía entre 100, vamos a ponerlo en este otro extremo. Alrededor de eso, de la leyenda negra, existen entonces dos teorías. Una que minimiza la presencia española y otra que maximiza. La que maximiza es la que pone las cosas en grandeza. Habían tantos indígenas en el continente entre 90 y 110 y otra que va a decir que no eran tantos. Entonces el daño no fue tan grandote, ¿verdad? Que en Costa Rica habían 500,000 indígenas. Bueno, pero en 1800 habían 30,000 habitantes con un 15% de indígenas. Entonces, no fue tanto. ¿Me explico? Minimizan. Sí. Y otras que maximizamos, yo me oriento en las teorías maximistas, es decir, las que creen que el impacto fue mayor, que había mucha población. Entonces, al valorar ese impacto, entonces el impacto es brutal. Porque todo eso desaparece. Destruyen. Y entonces ahí entra esa parte de esa leyenda blanca. La leyenda negra, la leyenda blanca, ¿cuál sería? La bondadosa, la de seda. Lo que nos dejaron, sí. Sabemos lo que nos dejaron. Hablamos español, somos católicos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero ¿a qué costo? La religión católica se impuso destruyendo templos indígenas,
destruyendo los conceptos religiosos indígenas, construyendo sobre los templos indígenas templos católicos, que así lo hacían. Sí, en México y hicieron desapareció todo eso porque había que hacer como un borrón y cuenta nueva. Entonces, esa es una discusión que existe y existirá mucho tiempo. Leyenda negra, leyenda blanca, si fue muy, muy dura la presencia española o fue muy blanda la presencia española, si fue máxima o mínima, es una discusión. Yo me ubico dentro de las corrientes maximistas de que la presencia española causó mucho daño.